Buenas tardes, hermanas y hermanos. Entonces, para el día de hoy vamos a estudiar acerca de los 7 principios herméticos. Antes de iniciar con el tema de los 7 principios herméticos, quiero que hagamos una referencia a lo que es precisamente aquel ser maravilloso al cual se le atribuyen estos 7 principios herméticos, el gran Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto se llama Trismegisto porque se considera que es grande como instructor, como sacerdote y como Dios. Realmente no se ha podido establecer una fecha exacta de su nacimiento, porque han habido muchos Hermes en Egipto, en Grecia, en Roma, y parece ser que el nombre de Hermes es un nombre patronímico, o sea, es un nombre que ocasionalmente adopta un gran maestro de la jerarquía para venir a dar una gran enseñanza al mundo. Entonces no se conoce del señor Hermes Trismegisto la fecha de su nacimiento y mucho menos la fecha de su muerte. Se dice que Hermes Trismegisto no desencarnó, sino, dicen las antiguas leyendas, que ascendió a los cielos en una carroza de fuego. Cuando en la Biblia y en culturas antiguas se habla de carrozas de fuego, pues en ese tiempo no sabían que era una nave espacial. Ahora sí nosotros sabemos que es una nave espacial, pero para ese tiempo decían entonces que era que habían partido en carrozas de fuego. Lo más probable es que haya sido un ser venido del planeta Mercurio que nos dejó esa gran y maravillosa sabiduría, los principios herméticos, lo mismo que la tabla de Esmeralda. Se le atribuyen al gran Hermes Trismegisto. Se dice que el señor Hermes hoy es el señor Mahachohan, el señor de la civilización, el señor de los 5 rayos, un adepto excepcional del cual ya hemos hablado acá, nuestro amado señor el Mahachohan, y que es el que contribuye notablemente al desarrollo evolutivo de todos los seres en el planeta Tierra, pero entonces no se conoce fecha de su muerte ni fecha de su nacimiento. También se dice que Hermes ha encarnado con otras personalidades, como Orfeo, por ejemplo, como el dios Thoth entre los egipcios, también como, principalmente esas 2 encarnaciones, y muchas veces como Hermes, correcto. Bueno, entonces ahora sí vamos a mirar lo que son los 7 principios herméticos. Vamos a iniciar por el primero, que es el principio del mentalismo. El principio del mentalismo. Dice ese principio: el todo es mente, el universo es mental. Lo repito: el todo es mente, el universo es mental. Cuando aquí mencionan el todo, esa palabra todo realmente encierra lo que para las personas y lo que para las religiones es Dios. Entonces, cuando ellos hablan del todo, entonces están diciendo que Dios, que el Logos es mente y que todo es mental. Acá hay que hacer una diferenciación. Realmente, el todo, cuando dicen que todo es mente, resulta que el aspecto mental en nuestro grado evolutivo es el superior de los aspectos que nosotros hemos logrado actualizar y que estamos esforzándonos en concientizar. La mente es el superior de los vehículos, es la mente, apenas la adquirimos ahora en la época Atlante. Entonces la mente, el pensamiento para nosotros es muy nuevo, pero no podemos decir exactamente que Dios es completamente o es todo mente, porque es que la mente apenas es un atributo de la divinidad. Pero en este principio, cuando nos dicen que todo es mente o que Dios es mente, se refieren más que todo es a nosotros, a que para nosotros el máximo principio, lo más elevado que hemos llegado a actualizar es la mente, porque sabemos que Dios es una totalidad de vehículos, así como lo somos nosotros, que tenemos un cuerpo físico, que tenemos un cuerpo astral, un cuerpo mental, un espíritu humano de vida divino. La divinidad tiene diferentes grados en sus vehículos y la mente apenas es uno de los vehículos de Dios. Lo que pasa es que cuando hablamos de Dios estamos hablando ya no de la mente
física como la nuestra, porque evolucionamos en el séptimo plano cósmico, en el mundo físico, entonces nuestra mente es una mente física. La mente de la divinidad de este universo es una mente cósmica. Entonces, en ese plano de la mente cósmica o del pensamiento cósmico, a eso es que se refiere cuando dicen que todo es mente o que Dios es mente, pero apenas es un vehículo de la divinidad. A eso se refiere, ¿correcto? Entonces, cuando dicen que todo es mente, tiene una segunda partecita que también es muy importante. El universo es mental. También es muy importante que nos detengamos acá. ¿Por qué? Porque ahí dicen que el universo es mental, pero realmente el logos de un universo o el logos de un universo imagina ese universo, lo imagina. En el concepto Rosacruz del cosmos, el maestro Heidel también enseña lo mismo. El maestro Heidel dice que por allá el logos se aísla en una porción del espacio, imagina su universo y apoyándose en el polo contrario de su fuerza, que él denomina substancia raíz cósmica, y que de esa substancia raíz cósmica y el poder de la imaginación del logos, a través de miles y millones de años, pues ese universo se va concretando hasta que llega la manifestación en el plano físico. Entonces, no es que Dios o el todo o el logos crea el universo solamente a través del pensamiento. No, básicamente es a través de la imaginación. Miremos a Dios como una unidad, un conjunto de fuerzas. Así como nosotros somos un conjunto de células, de moléculas, de átomos, y tenemos glóbulos rojos, blancos, plaquetas, osteocitos, tenemos muchísimas cosas, neuronas, y cada uno de esos seres que habitan en nuestro cuerpo tienen una función, ¿correcto? Asimismo, dentro de Dios habitan o habitamos infinidad de jerarquías, y cada jerarquía tienen o tenemos un papel dentro de la creación de un universo. Nosotros, por ejemplo, vamos a ser especialistas en la forma o en la materia, porque nuestra evolución es una evolución material. Los ángeles son especialistas en trabajar con la parte etérica, con el aspecto vida, sobre todo con las plantas. Los arcángeles son especialistas en trabajar con el reino animal y lo que es el cuerpo de deseos. Entonces, cada una de estas jerarquías tenemos un papel que cumplir dentro de Dios, y así es que se van creando los sistemas del mundo. No es que Dios imaginó y ya, no. Cuando Él imagina, pone en acción positiva una serie de jerarquías que evolucionan dentro de su ser, a nivel físico, a nivel astral, a nivel mental, a nivel átmico, búdico, manásico, todos los planos dentro de una serie de actividades. Primero, esa concreción se da en los mundos arquetípicos, que para nosotros son los mundos superiores en nuestro grado evolutivo, y por eso dice que es mental, arquetípico, se da como un proyecto, y luego desciende al mental concreto, desciende al plano astral, a la región etérica, y por último se manifiesta físicamente. Así sucede con todas las cosas, tanto a nivel de la construcción de mundos como de cualquier otra cosa en el plano físico. Cuando se materializa algo en el plano físico, es porque ese algo ya viene existiendo hace mucho tiempo en el plano mental, luego desciende al plano astral, a la región etérica, el mundo físico, y luego se concreta físicamente. Así sucede con las enfermedades. Cuando a una persona le da una enfermedad, el médico busca en el cuerpo, pero en nosotros la mayoría de las enfermedades primero son mentales o espirituales, y por último atacan el cuerpo físico. Cuando ya apareció la llaga o en el cuerpo, en la pierna o no sé dónde, es porque en la parte mental hacía años algo venía carcomiendo en esa parte mental, luego descendió a la parte astral, y cuando atacó físicamente es porque ya hacía mucho tiempo que existía esa enfermedad en la parte mental. Entonces, en el caso de la creación de los mundos, no es que sea tanto mental, sino en imaginación, porque la imaginación es creadora. Nosotros somos co-creadores con Dios. Dios, el Logos,
aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, crea a través del poder de su imaginación. Y a través de millones de años, esa imagen, ese poder, con todas las jerarquías que él pone en movimiento, puede concretar los sistemas de mundos o los planetas que él quiere concretar. ¿Correcto? Bueno, vamos a mirar entonces lo que es el segundo principio hermético. Dice, principio de correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Tiene otras denominaciones, otras analogías. Dice que como adentro es afuera, lo infinitamente grande, análogo a lo infinitamente pequeño. Este es un principio fundamental para el conocimiento del universo, para el desarrollo evolutivo nuestro. Entonces, como es arriba, es abajo. Lo infinitamente grande es análogo a lo infinitamente pequeño. Si nosotros queremos, digamos, investigar acerca del cosmos, ahora existen telescopios y existen pues mucha tecnología para investigar el cosmos y el universo. Pero nosotros, basados en esta ley de analogía, podemos entender el universo estudiando al hombre, estudiándonos nosotros mismos, o estudiando el átomo, o estudiando la molécula. Nosotros comprenderemos más o menos el funcionamiento del universo. Miremos un sistema solar, por ejemplo, compuesto por el Sol, sus planetas y sus lunas. Y cuando nosotros miramos un átomo, vemos que ese átomo está compuesto por un núcleo, que es equivalente al Sol, y por unos electrones que son parecidos a los planetas, donde cada uno conserva sus órbitas y giramos en torno al Sol o giran en torno a un núcleo. Lo infinitamente grande, análogo a lo infinitamente pequeño. Lo conocido es análogo a lo desconocido. Como nosotros actuamos en el plano físico, análogamente actuamos en los mundos espirituales. Análogamente actuamos en los mundos espirituales. Lo que está arriba es análogo a lo que está abajo. Entonces miremos que a nosotros en matemáticas nos han hablado de un interrogante que se llama X. Entonces nos dicen, por ejemplo, 3 más X igual a 5. Supuestamente nosotros no sabemos qué valor tiene X, supuestamente, pero cuando nosotros comparamos lo que conocemos, hallamos el valor de X. Sabemos que 5 es el total, que 3 es uno de los números. Cogemos a 5 y le restamos el otro número, lo pasamos con polaridad negativa, con signo negativo, entonces 5 menos 3 igual a 2. Y hallamos que X vale 2. Asimismo, a nivel espiritual, nosotros, basándonos en lo que conocemos, podríamos descubrir aquello que no conocemos. Pero mire que la palabra clave es análogo. Análogo no significa igual. Análogo significa parecido. Significa equivalente. Equivalente. Así es como nosotros podemos descubrir las cosas del mundo del espíritu. Como una persona, más o menos, es en el plano físico, así es en el mundo espiritual. Si aquí en el plano físico nosotros vivimos dormidos porque vamos por media calle y no nos damos cuenta que vamos por media calle, vamos concentrados en el celular o escuchando música o pensando no sé qué cosas y no nos damos cuenta, asimismo vivimos en los mundos espirituales, completamente dormidos. Si nosotros acá somos personas absolutamente materiales, egoístas,
Cuando nosotros desencarnamos, seguimos siendo la misma persona, ignorante, egoísta y materialista, así no tengamos un cuerpo físico. Entonces, esa ley de analogía se aplica en los diferentes planos. Un día yo le pregunté al hermano Jesús González y le dije: hermano, yo quiero trabajar conscientemente en los mundos internos, yo quiero ayudar a los desencarnados, yo quiero orientarlos y ayudarles. Y él me dijo: ¿usted quiere ayudar a los desencarnados, orientarlos? Sí, hermanito. ¿Y por qué no ayuda a los encarnados? ¿Y por qué no da conferencias? ¿Y por qué no le a la gente que está, entre comillas, viva? ¿Por qué no les enseña a ellos primero? Pues claro, es que uno quiere empezar por lo más elevado. Entonces, si nosotros en el plano físico ejecutamos unas funciones, hombre, en los mundos espirituales se van a ver reflejados. Eso es esa ley. Una cosa se refleja inmediatamente en la otra. Correcto. Bueno, vamos a mirar el principio número 3. Ese principio dice: principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Repito, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Miremos acá en este principio, por ejemplo, que nosotros, o a nivel científico, se hablaba de que los minerales no tienen vida, que los minerales no tienen vida. De acuerdo a este principio, en el universo todo es vida. ¿Por qué? Porque todo es movimiento. En un hierro, por ejemplo, que aparentemente está muerto, cuando nosotros le aplicamos calor, vemos que el hierro se expande algunos milímetros. Nosotros podríamos decir que crece unos milímetros. Entonces, responde al calor. Y si nosotros miráramos dentro de ese hierro con un microscopio muy potente, podríamos ver el movimiento de sus átomos. Si hay movimiento, hay vida. Vida es movimiento. Donde hay movimiento, hay vida. Entonces, lo que pasa es que existe la vida orgánica y la vida inorgánica. Cuando nosotros hablamos de los minerales, estamos hablando de vida inorgánica, en la cual no hay órganos vitales como nosotros, pero sí hay una vida, porque allí hay un movimiento, hay un crecimiento. Lo mismo sucede cuando a un metal o a ciertos elementos nosotros los podemos mezclar. Si no existiera vida, los elementos no se podrían mezclar. Y a nivel químico existen lo que son las mezclas, los fluidos, los compuestos. Usted coge, por ejemplo, la sal, tan vital para nosotros. Es un compuesto de cloro y sodio. NaCl es su fórmula. Si no hubiera vida en los minerales, ellos no se podrían mezclar. Correcto. Entonces, si se mezclan, es porque hay vida, solo que es una vida inorgánica. Y en nosotros existe una vida orgánica. Una vida orgánica. Pero entonces, donde hay movimiento, siempre hay vida. Y donde hay vida, necesariamente ha de haber un movimiento. Eso es, digámoslo, la parte fundamental de este tercer principio. Bueno, vamos a ver el cuarto principio. Dice, principio de polaridad. Todo es doble. Todo tiene sus dos polos. Todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan,
Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio parece un poquito largo, pero es muy, muy, muy importante. Todo tiene sus dos polaridades. Lo vemos nosotros continuamente. Hablamos, por ejemplo, de bien y mal. Bien y mal. Hablamos de blanco y negro. Positivo, negativo. Correcto, hombre, mujer. Pero pertenecemos a una misma línea. Si yo hablo de blanco y negro, parecen dos polos contrarios. ¿Y a qué plano, a qué mundo pertenecen? Al mundo del color. Son los dos extremos del color. Hablamos de positivo, negativo. Los dos extremos de la energía o los dos extremos de la fuerza. Hombre y mujer, los dos extremos de la raza humana. Bien y mal, los dos extremos de la evolución, pero pertenecen a una misma fuerza. Pertenecen a una misma fuerza. Dios y el demonio, polos de la misma fuerza. Una fuerza es positiva. Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de una fuerza positiva, presionante, espiritualizante. Y cuando nosotros hablamos del demonio, estamos hablando de una fuerza material, coagulante, cristalizante, pero son extremos de una misma energía. Lo mismo sucede con todas estas polaridades, extremos de la misma energía. Una energía no podría existir sin la otra. Imaginemos una balanza, entonces le quitamos un platillo, deja de ser una balanza. Correcto. Entonces deben de existir estas dos fuerzas, y esas dos fuerzas son las que dan el impulso a nuestra evolución en los diferentes planos, sea la evolución física, sea la evolución en la parte astral o mental o en los diferentes vehículos espirituales. Siempre tenemos esas polaridades. Hay otra partecita sobre la cual quiero llamarle la atención, y es donde dice que toda verdad es que una semiverdad. Para nosotros, en nuestra condición humana, no existe la verdad absoluta. No existe la verdad absoluta. Hoy, con la evolución que tenemos, consideramos que algo es verdadero. No es que el hombre es producto, digamos, del zoosperma y el óvulo, espermatozoide y óvulo, y eso es una verdad científica, y no podría existir una criatura, un hijo, sin la unión del espermatozoide y el óvulo. Eso es una semiverdad, porque ahora los científicos están trabajando a través del ADN y a través de ciertas moléculas, sin la necesidad del espermatozoide, generar un hijo, sin que haya necesidad de un espermatozoide, solamente de moléculas de nuestro cuerpo. Y de aquí a unos años va a ser posible. Entonces, ese principio de que necesariamente tenía que haber un espermatozoide y un óvulo para haber vida, dentro de unos años va a ser una semiverdad, porque va a surgir, y la ciencia nos va a demostrar que se puede hacer de otra forma. Correcto. Usted va, digamos, por un valle y observa por allá una montaña en la lejanía. Usted creería que en esa montaña, que si usted se sube a esa montaña, pues de ahí podía observar todo más claramente. Pero cuando usted llega a esa montaña y asciende a ella, se da cuenta
que más lejos hay otras montañas más altas. Esas son las iniciaciones y es el progreso evolutivo nuestro. Y los maestros hoy nos dan unas enseñanzas maravillosas sobre la vida, sobre la evolución, sobre los rayos, sobre la ley del karma. Y uno dice, no, es que la ley del karma opera así, así, así. Y uno tiene ese conocimiento intelectual. Pero cuando alcancemos iniciaciones mayores, nos vamos a dar cuenta que lo que hoy sabemos del karma era prácticamente nada. Y que lo que nosotros creíamos que eran verdades absolutas son unas verdades pequeñitas. Y mientras más vamos avanzando en la evolución, descubriremos otras verdades más grandes. De la evolución, del mismo Dios, de nosotros mismos. Porque Dios también evoluciona junto con nosotros. En unos planos más elevados, pero evoluciona igual que evolucionamos nosotros. En alguna ocasión, el maestro Leadbeater le preguntó al adepto Dual Kul, le dijo, maestro, yo quiero que me des una información acerca de los rayos. Y el maestro Dual Kul le dijo, ¿cómo no? Puedo darte una información acerca de los rayos, pero la información que te voy a dar está sujeta a error y no está completa, porque por el grado suyo iniciático, y eso que ya era un iniciado como de tercera categoría, no te puedo dar más. Entonces, acepta lo que le voy a decir y lo que le voy a enseñar, o esperamos a que usted alcance otra iniciación más elevada para darme información más certera. Él dijo, no, maestro, dígame, enséñeme lo que pueda. Entonces, que él mismo le advirtió, lo que le voy a decir está sujeto a error, o sea, le voy a dar semiverdades. Todo se mueve así. Cuando al bebé le dicen, cuando el bebé de 2 añitos le pregunta a la mamá que cómo nació, y la mamá le dice que lo trajo la cigüeña, eso ni siquiera eso es una semiverdad, eso es una mentira total. Pero si ella quisiera decirle una semiverdad, le podría decir, no, niño, es que usted es el fruto del amor de su papá y el mío. Le daría una semiverdad muy pequeñita. Más adelante le podría explicar acerca del hombre, de la mujer, del óvulo, del espermatozoide, todas esas cosas. Igual también serían semiverdades. Entonces, que nos quede claro, solamente cuando nosotros alcancemos el adeptado, comprenderemos en una forma más elevada las verdades de nuestro planeta y de nuestro sistema solar. Pero con respecto a otros sistemas solares y a otros universos, prácticamente lo que sabremos también no nada. Y también todo van a ser siempre semiverdades. Bueno, vamos a mirar el quinto principio. Ese quinto principio es el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. A esta ley generalmente se conoce como la ley del péndulo. El péndulo. Entonces miren que en la evolución todo se mueve por ciclos. Los iniciados, los discípulos, lo saben y por eso tratan de trabajar en armonía con estos ciclos de la naturaleza. La tierra tiene esos ciclos, el agua tiene esos ciclos. Mire que están lo que es el pleamar y el bajamar, lo que llamamos la marea alta y la marea baja. La gente que vive en las orillas de los ríos o de los mares lo saben. Y uno ve por allá el mar ahí en la playa como un poquito lejano. Y uno dice, no, pues que el agua no alcanza a llegar aquí. Voy a dejar aquí la ropa, voy a dejar aquí está la grabadora, que no, es que mire cómo está lejos. Y la gente que vive ahí dice, no lo deje ahí, que en 2 horas el agua sube hasta aquí. Y dice, no, pero ¿cómo así? Ellos ya conocen esos movimientos. Los iniciados saben de estos movimientos. Saben que la Tierra, desde el 24 de diciembre al 24 de junio, sus vibraciones son acrecentadas para nosotros. O sea, son
como en un periodo positivo de avance para la humanidad, del 24 de diciembre al 24 de junio. Pero del 24 de junio al 24 de diciembre viene la época de retroceso. Para nosotros es más fácil estudiar, meditar, orar y trabajar espiritualmente de diciembre a junio que de junio a diciembre. Entonces los iniciados y los discípulos sabedores de eso avanzan fuertemente de diciembre a junio, y en junio no permiten que la pereza, que el tedio, que el cansancio, que el aburrimiento los venza, sino que conscientemente refuerzan, digamos, ese periodo de trabajo, o se aíslan para que ese impulso retrógrado, digamos, de la naturaleza no los vuelva al punto de partida. La naturaleza entonces tiene sus ciclos de avance y sus ciclos de retroceso. Nosotros los tenemos hasta los 42 años aproximadamente, 40, 42 años. Nosotros vivimos una época de avance, de progreso, de expansión, pero después de los 42 años, o se cumple el sexto septenario, en nosotros viene la época de decadencia, de los 42 años en adelante. ¿Quién dice si esa época va a ser más dolorosa o menos dolorosa? Hombre, pues la forma como nosotros hayamos vivido. Si hemos vivido sanamente, si nos hemos alimentado bien, si hemos hecho deporte, si no hemos sido exagerados, digamos, con el consumo de licor, de drogas, de muchas cosas, entonces probablemente tengamos una vejez más digna. Pero de los 42 años en adelante viene esa época de retroceso, hasta que culminamos en la cremación, ¿cierto? Pero de los 42 años uno empieza a decaer. Uno se da cuenta que físicamente empieza a perder cierta habilidad, empieza a perder fuerza, que ya de pronto por allá él empieza a doler después de los 50 un poquitico la rodilla, o que cuando estaba jovencito se cayó, se golpeó la espalda y nunca sintió el dolor, pero después de los 40 y pico dice, ay no, ya así como que me duele la espalda. Entonces viene esa época de retroceso. Esa ley del péndulo es muy importante también porque dice que con la misma fuerza y velocidad que un péndulo viaja de derecha a izquierda, viaja de izquierda a derecha. De ahí que las personas, así como son de buenas, pueden llegar a ser de malvadas. Y así como son de malvadas, pueden llegar a ser de buenas. Pero los tibios, que dice la Biblia, que hay de los tibios, que a ellos los vomitaré de mi boca, están en el centro del péndulo. Entonces no hay fuerza, no hay movimiento. Nosotros debemos de decidirnos y empezar a mover ese péndulo. Ojalá nos decidamos por la sabiduría, por el amor, por el servicio y por la bondad, para que ese péndulo empecemos a moverlo. Porque de lo contrario nos vamos a quedar tibios como el 50% de la raza humana. Sí, son muy buenos, pero no les sirven a nadie, no ayudan a nadie, no estudian, no inteligencian nada. Entonces ahí andan como corderitos y borreguitos, pero sin ningún ideal, sin ningún propósito en la existencia. Empezando porque ni siquiera nos hemos dado cuenta que existimos y cuál es el propósito nuestro en la evolución. Entonces estamos absolutamente tibios. No, nosotros debemos de volvernos activos y empezar a mover este péndulo, a irlo impulsando lentamente para que nos volvamos seres activos, inteligentes y útiles para la evolución. Entonces es muy importante también esta ley porque se trata de activarnos, de movernos. Nuevamente les repito, ojalá hacia el bien, ojalá hacia la sabiduría y ojalá hacia el amor, que es lo más importante. Miren, en la Biblia hablan, por ejemplo, mucho de este Saulo, que perseguía al Señor Jesús, lo persiguió durante muchos años, desde que estaba bebecito hasta que era ya un hombre, lo perseguía para darle muerte.
porque él sabía que era el Mesías, que iba a ser el Mesías, y lo persiguió. Pero una vez, por allá entre comillas, por allá en Damasco, se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dicen que lo derribó del caballo como una especie de luz, un rayo, y ese día él se convirtió al cristianismo y dejó de llamarse Saulo para llamarse más adelante Pablo de Tarso. Y Pablo de Tarso es el principal fundador del cristianismo. El principal fundador del cristianismo no fue Pedro, sino Pablo de Tarso, porque Pablo de Tarso era un iniciado y un ser muy sabio, solo que venía errado, venía confundido y perseguía pues a Jesús en una forma equivocada, porque lo veía como algo malo para la humanidad. Pero una vez se convirtió al cristianismo, llegó a ser tan santo y tan bueno como era de malo. Lo mismo ha sucedido con muchos santos de la iglesia. Por ejemplo, Cipriano. San Cipriano era un mago negro, muy poderoso, y llegó a ser un santo. Esa misma ley del péndulo: como son de buenos, llegan a ser de malos; como son de malos, llegan a ser de buenos. Pero el común de la humanidad no somos ni buenos ni malos. Ese es el problema, por eso estamos estancados. Entonces, el fundador del cristianismo fue Pablo, no Pedro. Pedro era más cobarde y más tímido. Pablo era más inteligente y más activo. Y él realmente fue el fundador del cristianismo. Bueno, vamos a ver el sexto principio. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. La ley del karma. Nosotros más o menos hemos hablado de la ley del karma. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto proviene de una causa. El Señor Jesús de Nazaret habló muchas veces de la ley de causación o la ley de causa y efecto. Él dijo: lo que sembraréis, eso recogeréis. Es la ley de causación, es la ley del karma. Lo que hiciereis a otros, eso mismo os harán a vosotros. El que a hierro mata, a hierro muere. Es la ley del karma, es la ley de causalidad, es la ley de causa y efecto. No podemos escapar a la ley de causa y efecto. Lo único que podemos hacer es generar nuevas causas para que vengan efectos benévolos y positivos en nuestra existencia. Las causas anteriores, los errores cometidos en otras vidas, cometidos en esta vida, ya no los podemos cambiar, pero sí podemos generar causas nuevas. Podemos volvernos seres benévolos, estudiosos, serviciales, no odiar a las personas, imaginar cosas bellas, hablar cosas hermosas, y estamos generando causas nuevas para futuras encarnaciones o inclusive para esta misma encarnación. Eso es apoyarnos en la ley de causa y efecto. Dice: no existe la mala suerte, no existe la buena suerte, todo es causa y efecto. No, es que esta persona es muy de buenas, vea, eso se gana chance cada mes. No, ese dinero lo ha cultivado, lo ha sembrado, lo ha imaginado y ahora lo tiene. Ayer estudiaba algo muy importante en una obra del maestro Belkul y él daba una enseñanza muy bonita. Él decía: ¿por qué la mayoría de seres espirituales y escuelas espirituales no tienen dinero? Se mantienen sin un peso recogiendo para pagar el arriendo y no mantienen plata, porque precisamente como son tan elevados, solamente piensan en la naturaleza espiritual, solamente piensan en el amor, en la bondad, en el servicio,
pero no piensan en el dinero. Y otros grupos menos espirituales son tapados en la plata. Usted ve muchos movimientos pseudo religiosos o pseudo ocultistas tapados en la plata. No quiero dar nombres, pero tapados en la plata. El movimiento del yo no sé quién del séptimo día, tapados en la plata. Usted ve puros carros, mejor dicho, el carro más feo que usted ve afuera es un Mercedes-Benz o un Audi, tapados en la plata. ¿Por qué? Porque imaginan y atraen el dinero a través de la imaginación y la necesidad, lo atraen. Y usted vaya y las conferencias no son gratuitas, ni las reuniones son gratuitas, ni usted puede ir a pie o en cualquier cosa, no, se exige que las personas tengan cierto nivel educativo, cierto nivel cultural y cierto nivel social. Entonces están basados sus enseñanzas básicamente en el dinero y en la plata, entonces la consiguen. Pero como nosotros vivimos hablando sino de amor y de espiritualidad y de bondad y de servicio, y nunca hablamos de dinero, ni siquiera imaginamos el dinero, por eso no lo atraemos. Eso es lo que entonces, mire que eso es la ley de causa y efecto en su funcionamiento. Ley de causa y efecto. No existe la buena suerte, no existe la mala suerte, solo existe la ley de causalidad. No, es que esta persona como es de mala gente, pero todo le sale bien. En esta vida puede que sea mala gente, pero en otras vidas imaginó ese dinero o esa fortuna o esa posición social o lo que hoy tiene y está disfrutando de ello. En otra vida irá a cosechar las humillaciones, el dolor y el sufrimiento que le esté causando a las personas hoy. Eso lo cosechará también en otra vida. Pero todo es parte de la ley de causalidad. Todo parte de la ley de causa y efecto, que los orientales denominan karma. Entonces nosotros podemos cambiar nuestro karma, claro, a través de la sabiduría y a través del amor podemos cambiar nuestro destino. Para eso es la ley de epigénesis, que es generar sobre causas ya existentes. Entonces podemos generar un destino nuevo a través de la inteligencia, a través del amor, a través de la sabiduría, a través del conocimiento. Pero podemos cambiarlo. El karma no es un agente ciego que nos va a someter a nosotros para siempre. No, nosotros podemos aprender a trabajar con la ley de causalidad, generando causas nuevas, causas positivas para nuestra evolución y la evolución de todos los seres del planeta. Vamos a mirar el séptimo principio, que es el principio de la generación. Dice, la generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Mire qué importante, la generación se manifiesta en todos los planos y todo tiene su principio masculino y femenino, positivo y negativo. Mire que él no habla de creación, sino de generación. La creación es traer a la existencia algo de lo no existente, de la nada. Y la nada no existe. Como vimos ahorita, no existe la nada, existe el todo. Cuando hablamos de la nada, ¿estamos hablando de la divinidad o estamos hablando de Logos o de Dios en su estado incognoscible o en su estado elevado más espiritual, donde no hay sentidos ni hay mente para percibir esa existencia de Dios? Entonces decimos que no hay nada, pero realmente allí está el Espíritu de Dios. Entonces por eso se habla del todo. Entonces él habla de la generación y no de la creación. Generar es manifestar algo con materia ya existente. Generar una nueva vida, generar un nuevo ser, generar unas nuevas condiciones. Entonces habla de generación. Y la generación, de ahí viene la palabra genética,
que es la condición nuestra en la cual están impresos, digamos, todas nuestras cualidades, todas nuestras virtudes, todo nuestro pasado evolutivo está impreso en la parte genética. Entonces se habla de generación, de ahí la palabra génesis, que es la generación de todos los seres. Génesis, generar, dar nacimiento a algo, porque crear implicaría traer a la existencia algo de lo no existente. Me explico. Usted dice, yo voy a crear un aparato para ¿qué? Algo que sea útil en la casa, que a la mujer no le gusta, por ejemplo, mucho planchar. Entonces yo voy a crear una plancha que funcione a través del pensamiento. Listo, entonces doña Lucía se imagina por allá está el atado de ropa y usted se imagina que la plancha suya va y organiza toda la ropa, usted ya la encuentra dobladita ahí en el chifonier, y dice, no, qué maravilla de invento. Pero ese invento usted tiene que hacerlo con puros materiales que ya existen. Entonces necesita aluminio para la plancha, necesita pasta, necesita por allá unos circuitos electrónicos, unos integrados, resistencias, chips y todas esas cosas las hay en el mercado. Entonces usted no creó nada, sino que se ideó una nueva plancha. Entonces eso es crear. Con cosas que existen usted genera un elemento nuevo. Pero los elementos particulares con los cuales se hizo ese invento ya existen. En cambio, generar es diferente. Generar es diferente. Es manifestar algo con elementos ya conocidos, con elementos ya existentes. Por eso hablan de generación y no de creación. Y hay otra partecita donde dice, se genera en todos los planos. Nosotros creemos que solamente generamos en el plano físico. No. El plano físico es el plano menos importante de todos. Los planos más importantes son los planos que nosotros no vemos. El plano astral, el plano mental, el plano manásico, el plano búdico, el plano átmico. Son los planos más importantes para nosotros. ¿Cómo generamos allí? A través de nuestros sentimientos. En el plano astral generamos a través de nuestros deseos. De ahí la importancia de nosotros educar nuestros deseos, sublimar nuestros deseos. En el plano mental generamos a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras imágenes. En el plano manásico generamos cuando estamos meditando, cuando estamos creando e imaginando formas bellas para la humanidad. En el plano búdico generamos a través de nuestros sentimientos de amor, de la sabiduría divina. En el plano átmico generamos a través de nuestra conciencia. Entonces mire que generamos en muchos planos. Y el menos importante es el plano físico, que allí generamos a través de la parte sexual o a través de crear cosas físicas. Entonces el plano menos importante de generación es el físico. Sin embargo, para las personas y para la humanidad común es el plano más importante de generación, pero solamente a nivel físico. Es más importante nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestras imágenes que nuestros actos. Ojo, suena muy difícil. Con nuestros actos, ¿a quién beneficiamos o a quién perjudicamos? A aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto? Pero ¿cuántas personas nosotros podemos dañar o podemos beneficiar con nuestras palabras, con nuestros sentimientos? Un sentimiento de amor le da la vuelta al planeta. Lo mismo que un sentimiento de odio. Pero un acto físico daña sino a las personas que tenemos cerquita. Correcto, entonces más importante nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestras imágenes hacia el mundo que lo que nosotros hacemos físicamente.
Si nosotros físicamente le damos de comer a una persona, eso es importante. Pero si nosotros damos de comer espiritualmente a las personas, eso es maravilloso para la evolución del planeta. La persona que usted le da de comer físicamente, a las 4 horas vuelve a tener hambre. La persona que nosotros le damos de comer espiritualmente y conscientivamente, va a empezar a despertar y sí va a despertar un apetito, pero por el amor y por la sabiduría. De ahí la importancia de estas conferencias. Usted sube a la red una conferencia donde están maltratando un animalito o de una pareja por allá en un ascensor o alguna cosa morbosa, o que la gente cree graciosa. Por ejemplo, como una persona que se cae de un bus o de una bicicleta, a las personas eso les parece gracioso. A mí no me parece gracioso. Pero entonces usted sube a la red una tontería de esas y en cuestión de horas o días tiene millones de seguidores y millones de reproducciones. Usted sube una conferencia o un artículo relacionado con algo espiritual y no tiene, por allá tiene 50, 100, 200 reproducciones, pues quizás a la gente no le interesa. Vivimos muy ocupados en otras cosas, no nos interesa y no nos queda tiempo, y de eso no nos damos cuenta. Y ese tipo de cosas las personas no las reenvían. Si el chiste morboso, eso se lo reenvían a todos los contactos y a todo el mundo, y eso un par patas le dio la vuelta. Pero una conferencia, algo espiritual, a nosotros nos da pena reenviarlo. Correcto, eso sí no circula. Desafortunadamente, la parte material ahora es la que está mandando en el mundo, en una forma desafortunada. Bueno, entonces que nos quede claro, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras son mucho más importantes que nuestros actos. De ahí la importancia de imaginar cosas bellas, de hablar cosas espirituales, cosas verdaderas, cosas sublimes, y de amar y enviar amor a todos los seres. No sé si tengan alguna inquietud o quieran hacer un comentario acerca de estos principios herméticos. Recuerden que la intención nuestra es motivarnos para que estudiemos. ¿Vos no grabaste hoy?